Escuchas a La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Hola a todas, todos quienes están escuchando nuestro podcast. Esto es La Informante, mi nombre es Luna Grado, soy directora de La Neta y también estoy conduciendo este programa en el capítulo del día de hoy, que es el capítulo 8. Me encuentro con dos invitadas que trabajan en temáticas de infancia. Aquí a mi lado se encuentra Cintia González. Ella es coordinadora de participación de Corporación Opción. Esta organización trabaja desde 1990 por proteger y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida. Muchas gracias. Y al otro lado está Magali Ávila. Ella es periodista del área de incidencia del colectivo Sin Fronteras. Este colectivo también trabaja con infancias, pero específicamente con niños, niñas y adolescentes en situación de migración, y trabaja por la interculturalidad también. Muchas gracias por el espacio. En este episodio de La Informante queríamos hablar, quizás se sospecha con las invitadas, de infancia y también específicamente de las infancias migrantes. Creemos que usualmente en el discurso público se habla bastante de migración, pero se olvida de que no solo son adultos migrantes, sino que también están las infancias migrantes, que tienen sus propias experiencias, tienen sus propios problemas, tienen sus vivencias de migrar, de vivir en Chile. Entonces queremos abordar un poco de eso, cómo es la situación actual. Entonces quería partir preguntándole a ustedes qué piensan, que si se consideran las vivencias de los niños, niñas y adolescentes cuando se habla de migración. Bueno, en realidad no. En realidad no se consideran las infancias en muchos aspectos, ¿no? Hay una tendencia al adultocentrismo. Poco se escucha sus voces, a pesar de que cada vez están más empoderados. Se ve, digamos, en los colegios, qué sé yo, que van tomando protagonismo, pero son temas muy acotados en espacios reducidos, digamos, donde de repente, como para hacer ver que sí estamos tomando en cuenta sus opiniones, pero puntualmente no es de escuchar a las infancias en general. Sí, yo ahí como para complementar también, creo que sí y no. No, porque estamos en un contexto que estoy muy de acuerdo, adultocéntrico, donde en general no se escucha a muchas personas. Adultocéntrico como una cosa más como interseccional, diría yo, como de clase, de género, de colonialismo y de adultocentrismo. Entonces no es mucha gente la que realmente es escuchada y que puede participar protagónicamente y de incidir en las decisiones de su vida y de decisiones tan trascendentales. Entonces, y más todavía las niñas y los niños, que están en una situación de aún mayor vulnerabilidad, por eso tienen derechos especiales y que muchas veces no se cumplen. Entonces en ese sentido sí estoy de acuerdo que no, pero a la vez siento que las niñas y los niños igual siempre están participando. Y siento que de alguna manera las decisiones migratorias también de alguna manera en ocasiones se toman con cierta perspectiva de los niños y las niñas, o cuando los niños y las niñas llegan a los espacios también muchas veces son quienes se incorporan en las escuelas o que generan ciertas redes o que aprenden más luego el idioma cuando no lo conocen tanto. Entonces hay como una especie de protagonismo igual, aunque no es visto, no es visible, no es valorado, pero que está ahí de alguna manera, yo siento como aflorando en esa tremenda experiencia como de lo que eso significa y de esa trayectoria. Sí. Estaba pensando que en realidad las madres, los padres, los adultos, las personas adultas, cuando deciden migrar, no escuchan, no toman la opinión de esas niñeces y adolescencias,
porque no es lo mismo para una persona adulta, obviamente lo deciden, teniendo perspectivas, diferentes aspectos, ¿no? Pero como que llevan a los niños, las niñas, ¿no? Entonces, creo que hay que partir de ahí cuando se habla de niñeces migrantes, porque por eso decimos que no son niñeces migrantes, porque ellos no están decidiendo migrar. Claro. ¿No? Son llevados por sus adultos responsables en ese proceso. Entonces, ese es un punto que de pronto como que nos falta reflexionar sobre eso, ¿no? De repente uno les dice, mira, vas a encontrarte, no sé, un lugar así acá, y arman una historia y realmente los niños se sienten solos, ¿no? Al llegar, o sea, se les desarraiga de su entorno y es mucho más complicado para ellas y ellos que para las personas adultas. Sí, me imagino ese punto quería abordar también. Para ellos llegar a otro lugar y teniendo como esta idea de quizás como un lugar mejor del que donde estaban, porque les deben decir eso, y después encontrarse con que quizás no es tan diferente o hay cosas que extrañan, como qué significa para los niños y niñas migrar realmente. Sí, bueno, en eso que tú mencionas, sí, pues estoy súper de acuerdo, como que la reflexión tendría que venir como del proyecto migratorio en sí, de cómo si se comparte ese proyecto migratorio, que yo creo que en ocasiones sí se comparte, sobre todo con las hermanas más grandes, o que a veces apoyan esas decisiones de las madres, pero los más pequeñitos a veces son llevados y traídos. Y sí que tal vez ahí de repente hay alianzas entre las mujeres, siento, como de hacer esos procesos. Pero sí que es una reflexión así como que no la hacemos mucho, y también como todo lo que significa el proceso, porque creo que hay procesos que pueden estar un poco más cuidados, pero otros no. Y en el caso donde yo trabajo, en general los niños y las niñas que llegan, yo trabajo en un espacio donde es de protección especializada de derechos, o sea, son niños y niñas que han vivido experiencia de vulneración de derechos en contextos migratorios, en contexto de transición migratoria. Entonces, también ahí no solo esa idea de migrar, sino que también todo lo que implica migrar y todo lo que implica esa trayectoria que puede ser muy peligrosa, donde los niños y las niñas pueden experimentar otro tipo de vulneraciones de derecho en ese proceso, y que, claro, no pueden ser como alertados porque yo creo que nadie sabe cómo va a ser ese proceso. Hay una incertidumbre también de lo que va a ocurrir. Y hay una apuesta, pero también hay una sensación de mucha peligrosidad. Entonces, también cuando llegan en ese contexto, tampoco son tan escuchados, porque muchas veces también en los proyectos especializados hay una idea de que ¿cuál es el problema? En el fondo, ¿el problema es una vulneración grave o el problema es el desarraigo? El desarraigo muchas veces no se ve como un problema o que pueda ser más, como pueda afectar más que una vulneración de derecho grave específica. No sé si me explico. Entonces, también ahí, en esos espacios, cuando hay otras vulneraciones, tampoco se escucha esa mirada, esa experiencia, y qué es lo más importante o qué es lo que más le duele a ese niño o a esa niña en el fondo. Claro, y me imagino que el vivir una vulneración de derechos del tipo que sea, se le suma a esta idea de desarraigo, como a esta sensación, como de estar en otro lado, que no es el país donde naciste, o donde la cultura que conoces también. Exactamente, y ahí, claro, las redes, no hay redes, no están las familias acompañando, y además hay una hostilidad, o sea, hay violencia estructural, hay racismo, hay clasismo. Entonces son elementos, creo yo, que son individuales, que son como de traumas, pero también hay una vulneración estructural de derecho que a veces no queda tan clara o que no se profundiza tanto, y uno piensa que el problema está como en un trauma específico y no en todo como una protección basal de derechos que está ahí, y que también es cultural, que no es solo individual, que a ese niño o a esa niña le pasó algo o experimentó algo muy terrible,
porque a veces, no quiero quitarle gravedad a eso, pero a veces a los niños y las niñas les preocupa más su desarraigo o el que no puedan entender si esta experiencia o que no están sus amigos o no están sus familias que quieren mucho, más incluso que esa experiencia. O esa experiencia misma no se resuelve de una manera tradicional, sino que de mirar otros elementos que son más socioculturales que psicológicos, en el fondo. Pero también está la soledad. O sea, yo creo que es un aspecto súper importante, que es uno de los temas por los que surge el colectivo Sin Fronteras hace 21 años, cuando se encuentran, digamos, un grupo de niñas, niños, solos en sus casas, ¿no? Y sigue sucediendo, hijos, hijas de familias migrantes que tienen que salir a trabajar porque acá las jornadas son largas, o además uno tiene que tener otro trabajo para poder mantener un nivel de vida más o menos seguro. Entonces las niñas, los niños se quedan solos. Y en esa soledad surgen miedos, surgen amenazas también, porque bueno, de pronto si son más grandes salen y se encuentran con situaciones bastante peligrosas en las calles, pero también ese punto del que poco se habla, ¿no? de la soledad que sienten las niñeces, porque no están sus abuelos, sus amigos, amigas, su entorno, que lo ha hecho sentirse seguro, ¿no? Segura. No hay las mismas redes que existían antes. Y ahí igual es súper valorable el trabajo que realizan desde el colectivo de reunir a estas infancias, igual de que compartan experiencias. ¿Cómo son esas experiencias en el colectivo? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos talleres en las tardes, porque la mayoría de los niños van en las mañanas. Pero ahora nos encontramos con que hay niños que van en las tardes y en las mañanas no hay un equipo, digamos, para poder hacer, ni son tampoco tantos niños, principalmente son las tardes, tenemos actividades de lunes a sábado. Entonces van después del colegio a llevar tareas, o si necesitan nivelación, o hablar de sus temas, y aprender también del otro, de la otra, ¿no? Que está viviendo lo mismo que ellos, ellas, y además porque el colectivo no solamente llegan niñas, niños migrantes, también chilenos, chilenas que son hijos de personas migrantes. Entonces se crea una comunidad que habla en torno a temas comunes, ¿no? Bueno, hay diversas nacionalidades, en un momento eran muchas familias peruanas, ahora hay colombianas, venezolanas, hubo un tiempo que había familias haitianas, pero estas familias en estos grupos que se han ido, digamos, más hacia el norte, han partido familias haitianas, ¿no? Están de República Dominicana, Argentina, entonces muy diversa. Y son diversas vivencias que ellos traen y que realmente enriquecen a todos. O sea, no solamente a sus compañeros, sino a las personas adultas que los acompañan. Qué bonita esa experiencia, me imagino. O sea, yo he revisado, invito a quienes están escuchando el podcast a revisar el Instagram del colectivo. La verdad es que se ve todas las actividades que hacen y se nota que es algo que enriquece como a la comunidad también. Les quería preguntar respecto a lo mencionabas tú, como hay ciertas vulneraciones de derechos que viven estas infancias, como ¿en qué cosas en concreto se están vulnerando los derechos de estos niños, niñas y adolescentes? Yo creo que en muchos ámbitos hay mucha complejidad, yo siento, en las intervenciones, y también creo que los equipos que trabajan como especializados necesitan todavía muchísima formación para poder definir cómo hacer adecuados
diagnósticos para estos trabajos específicos. Y como te decía antes, como que a veces eso no ocurre tanto porque no tenemos tanta formación en aquello. Y en ese sentido, claro, yo creo que lo que falta es como mirar, tener una mirada más sociopolítica respecto de una intervención que puede ser muchas veces más psicosocial, tener una mirada también más desde lo cultural y ver cómo esos elementos pueden tener más influencia en cómo también ofrecer un espacio de reparación que sea más integral a esos procesos. Y también el trabajo con las familias, no solamente con los niños y las niñas. Entonces ahí yo siento que hay un punto importante, porque es desde, como tú bien decías, soledad, que tiene que ver con elementos de como más individuales y también muchos elementos colectivos de vulneración de derechos de participación, de expresión, pero también toda la violencia estructural de los derechos vinculados a los accesos también. Bueno, con esta nueva ley que se está... A los accesos a, por ejemplo, de educación, de salud, ya, sí, que ahora estamos con esta nueva cosa que está pasando con estos impulsos de cambios de ley, que ya los accesos eran súper complejos, que ya no era así de fácil de que la educación estuviera como a la mano y que había que hacer muchas cosas y que se estaban haciendo todavía muchas cosas para que ahora como que quede más compleja la situación todavía. Entonces sí que todavía falta mucho y yo creo que las cosas se están poniendo más complejas todavía en ese ámbito específico. Y también eso por una parte como de lo estructural, pero también en las pasadas y como depende de los territorios donde llegan los niños y niñas, porque igual Opción tiene programa en distintos lugares de Chile. Hay situaciones muy violentas de abuso sexual, situaciones muy complejas a nivel también individual. Entonces, claro, se empieza como por esa situación, pero al final no se trabajan otras situaciones que pueden tener otro tipo de complejidades y que a veces se necesitan mirar para poder llegar a transformar esa situación y para que la persona los niños y las niñas puedan en el fondo estar como en una situación reparatoria mucho más integral. Uh-huh. Sí, nosotros en el colectivo Sin Fronteras tratamos de que todas las niñeces vayan al colegio, ¿no? Hemos acompañado y en ese sentido a propósito de las vulneraciones, porque post pandemia nos encontramos con que muchas niñas, niños se habían quedado sin colegio, habían perdido prácticamente el año escolar porque en pandemia no tenían elementos para hacer clases virtuales y también que no encontraba matrícula. Entonces, acompañar ese proceso, por un lado, por otro lado, que eso como que estaba garantizado casi igualdad de condiciones, casi digo porque a veces falta información, y eso es lo que justamente se ve amenazado ahora, con estas propuestas legislativas, digamos, que están emprendiendo legisladores de derecha. Y el tema de salud, que también, o sea, las personas no tienen, sobre todo en la pandemia, ¿no?, que atenderse en la salud privada, porque tienen derecho a atenderse en su consultorio. Entonces, esta información, nosotros también proveemos de esa información, buscando garantizar que las familias tengan a sus hijos e hijas inscritas en los consultorios, en sus colegios, y dándole información respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer una pausa y ahí continuamos hablando sobre todo sobre estas iniciativas legislativas que también generan mucha preocupación. Bueno, continuamos con La Informante. Estamos conversando sobre infancias migrantes. Estamos con Cintia González, quien trabaja en Corporación Opción, y con Magali Ávila, que es periodista del colectivo Sin Fronteras, del área de incidencia del colectivo Sin Fronteras.
Antes de la pausa estábamos hablando sobre iniciativas legales que están surgiendo, o sea, legislativas que están surgiendo ahora respecto a los derechos de las personas migrantes y que obviamente influyen en los derechos de niños, niñas y adolescentes que migraron o que son hijos de personas que emigraron. Y dentro de eso está esta indicación que busca priorizar a los niños chilenos para que accedan a educación por sobre los niños migrantes y que finalmente fue aprobada en comisión. Entonces, quería preguntarles sobre ese tema. ¿Qué significa el que se priorice a los niños chilenos para su acceso a la educación por sobre niños migrantes? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea detrás de eso? O sea, ahí yo siento que se ve, como te decía, como un eslogan, como de un poco la derecha que hablábamos, de decir, bueno, vamos a hacer esto y como con una mirada que va hacia esa línea, pero finalmente lo que ocurre es que lo que se deja de lado o lo que no se quiere como mirar es la propia convención ratificada hace tanto tiempo, sus observaciones generales que también nos orientan y que son parte de esa legislación también, el derecho internacional como tal. Entonces es súper grave tener esa consigna en el fondo, porque esa consigna a mí me parece muy, muy liviana, muy vacía, porque lo que hay detrás es una vulneración de derechos y, como te decía, también es una criminalización de la experiencia, que más allá como del debate político, aquí tenemos un Estado de Derecho, o sea, eso es lo que se supone. Entonces, desde ahí hay ciertas bases y eso no tendría por qué traspasarse. Es muy grave para otras cosas que eso se traspase. Y específicamente con los niños y las niñas, o sea, tenemos un Estado que tiene que garantizar su interés superior. Entonces, con esto, eso es lo que se traspasa. Se traspasan muchas barreras que son muy complejas a nivel de este ejercicio pleno de derechos de los niños y las niñas, especialmente ese cuidado por la infancia. Entonces, yo lo veo como que se ve muy, muy como un eslogan y que puede entrar por todas las dificultades que se han tenido y se puede instrumentalizar y utilizar y validar también desde ese lugar, sin mirar lo profundo que es, las consecuencias nefastas que significa criminalizar esa experiencia, la experiencia migratoria de las niñas y los niños, y todo lo que puede traer consigo y todo lo que puede abrir también a nivel de criminalizar otras expresiones de derecho y que en el fondo pueden quedar sometidas así, de esa manera, con tanta violencia en el fondo, estructural, ya como que ya hay una experiencia de violencia y que hemos visto, y una experiencia de vulneración grave de derechos. Y con esto se suma a eso todavía de manera estructural, de manera institucional. Claro, queda la ley, el que se pueda... Exactamente. Uh-huh. Es un retroceso. Realmente siempre hemos visto, no solamente en Chile, sino en otros países, el tema migrante siempre se toma previo a las elecciones, ¿no? Porque es un tema electoral. Esto es un grupo de derecha, porque no son cualquier tampoco parlamentario, bueno, que avance, es porque se criminaliza, el foco son las personas migrantes. Y bueno, como habíamos estado hablando al principio, que no se escucha a las niñeces, que las niñeces pareciera que son de personas de segunda categoría en Chile. Entonces, bueno, así como se criminalizan a los escolares cuando salen a demandar las necesidades, digamos, que tienen, que requieren y que la han trabajado, asimismo están criminalizando a esas otras niñeces, ¿no? Porque, y además también, como lo mencionaba Cintia, no es cualquiera, ¿no? Está focalizado en niñeces empobrecidas, digamos, son personas, porque en ese minuto puntualmente son las personas y puntualmente las niñeces que
tienen padres que no tienen regularización migratoria, porque no hay un proceso de regularización migratoria, porque además se está negando el proceso de regularización migratoria a pesar de que hicieron todo un proceso de empadronamiento biométrico que, bueno, no sé para qué ya a esta altura se está muy mal pensando cuáles serán las intenciones, ¿no? Entonces, el foco en las personas migrantes, y de esas personas migrantes, las más vulnerables, las que no tienen documentación, y de esas, las más vulnerables aún, que son las niñeces, ¿no? Realmente es muy perverso que algunas personas que han sido elegidas por la ciudadanía se saquen en estos momentos estas propuestas para que diferenciar aún más, ¿no? Discriminar aún más, ¿no? Tanto se ha luchado con la ley antidiscriminación, tanto se habla de la igualdad, eso no es cierto. O sea, en estos minutos Chile está retrocediendo muchísimos años y esperemos que se reflexione, que no se avance, que las otras parlamentarias y parlamentarios levanten la voz, porque también, como estamos en etapa electoral, también callar, claro, también ellos optan por callar, y porque tampoco les beneficia electoralmente. Sí, ahí toca un punto súper importante, que es esto de usar a las infancias migrantes como una moneda política, como algo que puedo decir al aire. Incluso, de hecho, en el debate de esta indicación se planteaba de que la indicación ya se puede aprobar, pero quizás va a ser inconstitucional después, porque la Constitución está en la igualdad ante la ley, y esto implica dejar en la ley priorizar. Entonces decían como que podía ser inconstitucional, pero aún así se aprobó. Yo me imagino que tiene mucho que ver con esto de dejar el mensaje nomás, como sí, vamos a priorizar a los niños chilenos por sobre los migrantes. Entonces, y se pone como en el debate sin que quizás después no quede en la ley, pero ya está la noticia, y hay gente que lo apoya, gente que no sabe las consecuencias que va a tener en las infancias migrantes. Sí, yo creo que igual es como muy, muy duro, y nos habla también de como de nuestra propia cultura, como de mirar un poco eso. Yo recuerdo hace algún tiempo que en Iquique hubo como una quema en una plaza de juguetes de los niños y las niñas, y fue una cosa muy fuerte, y en las redes sociales eso fue muy validado. Entonces tú te preguntas en qué estamos en el fondo, en qué estamos en qué estamos también como con procesos de mirar la diversidad, de que salgan estas tantas nuevas leyes que han salido ahora respecto de eso, cuando en este ámbito como que no nos importara, o como que incluso se estuviera de acuerdo mucha gente con ese discurso tan violento y violento hacia las niñas y los niños, que además no pueden defenderse por sí mismos porque no están en la misma condición que las personas adultas, no son cualquier colectivo, no son mujeres, no son adultos, ¿sí? Entonces creo que también es una cosa de mirar por qué entran estos discursos tan fuertemente y son muy instrumentalizadores, son muy instrumentales para ciertas ganancias, ciertos movimientos, pero también porque entran, porque son tan bien recibidos. Claro. O sea, ¿en qué estamos? Que eso es bien recibido. Porque hay una parte ahí, por supuesto, y que hay que mirar y hay que reflexionar críticamente, pero también como sociedad, ¿en qué estamos? Que ese tipo de cosas a mucha gente le pueden parecer adecuadas. Entonces también yo creo que es mirar nuestra propia relación con el clasismo, con el racismo, con el adultocentrismo. Y desde ahí un poquito de lo que tú mencionabas y desde lo que hacemos como Corporación Opción,
en estos espacios de protección especializada se han constituido algunas agrupaciones infantiles que son de los mismos niños y niñas que participan en estos programas especializados. Y justamente este año los niños y las niñas tienen un trabajo de estos programas de incidencia en su comunidad. Es una incidencia sociopolítica, ellos se reúnen, se forman en temas de derecho. Es lo único voluntario, porque lo otro, cuando se ingresa a un programa especializado, es algo que no, un poco es difícil como que sea voluntario muchas veces, porque viajas a través de tribunales. Pero este espacio es voluntario. Y en ese espacio, para este año, a propósito de lo que tú mencionabas, los derechos que los niños y las niñas priorizaron para trabajar para su comunidad, porque hacen acciones para la comunidad, eran justamente los derechos de la no discriminación. Y donde participan niños y niñas migrantes en esa experiencia, y que, claro, como que nos llamaba la atención, porque eran en distintos territorios, están en el norte, en el centro, en Santiago, en el sur, en Magallanes, en Iquique, en distintos lugares, y la mayoría de las agrupaciones infantiles de niños y niñas que pertenecientes a programas especializados con presencia de niños migrantes opta por priorizar trabajar derechos a la no discriminación y en espacios de la escuela. Entonces, claro, como que los mismos niños y niñas también tienen el mismo diagnóstico, o sea, porque hay muchos derechos que se podían haber trabajado. Estaba el derecho a la participación, a la asociación, al juego, a la opinión, a muchas cosas, pero se toma ese derecho, yo creo que también por lo mismo, en el fondo, porque hay una experiencia muy poderosa de estar todo el tiempo en esa presencia de una falta de protagonismo. Pero al mismo tiempo, cuando tú facilitas un poco ese espacio, lo que aparece es como una mirada muy prosocial de poder trabajar con eso para acompañar a otros niños, a otras niñas en esos procesos como de visibilizar que esto está pasando también, ¿sí? Entonces, como que un poco de lo que tú mencionabas, también está muy claro eso por parte de los propios niños, y como también, un poquito, perdón, como de lo que tú decías del protagonismo, como también el silenciar ese protagonismo es algo como tan fuerte, como ¿por qué se silencia tanto? ¿Por qué se criminaliza tanto? Y es porque también el protagonismo es una respuesta frente a esas experiencias de discriminación, esa organización de los niños y las niñas y ese protagonismo para poder aportar a una comunidad que les ha estigmatizado. Es una apuesta también para hacer una transformación en el fondo, y una transformación con ese mismo protagonismo que se quiere silenciar y que se podría también criminalizar. Sí, yo quería también mencionar, tanto se habla de la salud mental, ¿no? Y veamos cómo afectan todas estas situaciones a las niñeces. O sea, mencionaba Cintia lo de la quema de los enseres de los niños, los juguetes. También la persecución que ven las niñeces en este minuto de sus padres, porque hay padres, madres que hemos visto, no tienen miedo, que no tienen documentación, no tienen regularización migratoria, tienen miedo de salir porque les pueden hacer control de identidad y pueden recibir una orden de expulsión, y todo eso los niños, las niñas, los adolescentes lo van digiriendo y les va afectando. Probablemente no lo expresan, pero es en los espacios también que hay en el colectivo, cuando hablan las niñas, los niños, mencionan esto, ¿no? Y justamente hace unas semanas estábamos hablando de los mitos y todo lo que se dice respecto a las personas migrantes, y las niñas salieron a preguntarle a sus pares qué no les gustaba de lo que decían, por ejemplo, de su país, ¿no? Que eran delincuentes, que hacían bulla, que no sabían hablar, que comían mal, que tenían malas costumbres, que eran sucios. O sea, puras cosas negativas que ellas decían, ¿no? O sea, a mí me duele que digan eso, porque por una persona que de repente supieron, conocieron, engloban a todos, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Que ¿por qué se busca
criminalizar a las personas migrantes, ¿no? Porque probablemente por algunos casos que se han conocido, se está colocando a todas las personas en un mismo saco, como se dice, y esto las niñeces también sienten. Muchas niñas, por ejemplo, tratan de rápidamente hablar como chileno o chilena, para que no les digan, ay, tú eres del país. Y eso no está bien, porque eso también es quitarles su origen, desculturalizarlas, y eso a la larga va a repercutir, no sé de qué forma, porque esto que está pasando, que han pasado demasiadas cosas este año, ¿no? Esto de incluso que no quieren que les arrienden a personas que no tienen documentación. ¿Dónde van a vivir las niñeces? ¿Quieren que vivan en las calles? ¿Qué es lo que quieren? Entonces, todo lo que estas propuestas que son de retroceso están dando una mala señal y están hablando muy mal, pero además los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en todo lo que esos discursos que se repiten, ¿no? Nosotros hablamos a veces de que es una manipulación ideológica que están haciendo. Es un discurso que se repite y que no tiene una base, digamos, real. Nadie se preocupa en buscar más información, sino que simplemente replicar estos discursos de odio. Y yo creo ahí también de lo que señalas, son mecanismos que de alguna manera están como estudiados. O sea, en España, por ejemplo, pasa lo mismo con las personas chilenas o con las personas de América Latina, y son las mismas formas, que son ruidosos, que les gusta la fiesta, que hablan muy fuerte, que no tienen tanta capacidad de abstracción, que entonces es un mecanismo de asimilación que al final opera de la misma manera en todos lados. Entonces, si una persona de América Latina va a España, va a sentir lo mismo que una persona que venga de otro lugar aquí a Chile que sea de América Latina. Entonces, es como una experiencia de racismo que es de libros, de manual. O sea, en todos los lugares pasa lo mismo de la misma manera. Entonces, claro, como que por eso creo que como cuestionamos como esa manera que tenemos de vincularnos en el fondo y de vivir esa experiencia de asimilación. O sea, yo llego a otro lugar y para que a mí me acepten, yo tengo que hablar de la misma forma, tengo que vestirme de la misma manera, tengo que hacer todo lo mismo. Y claro, está la libertad de que tú puedas hacer lo que quieras y te puedes vestir como quieras y súper bien, pero también cuánto tú traes de ti misma para aportar a los espacios. Claro. Para que en el fondo eso que tú traes y eso que tú eres y de dónde vienes también es una celebración y una belleza y que estamos súper bien desde ese lugar, y no de que, uy, qué raro, o como, uy, no te entiendo bien. ¿Cómo no me va a entender bien? Si es que yo entiendo, a veces no puedo entender una palabra, pero tú no hay contexto, yo no puede reírse igual de un chiste, no sé. Entonces como que también están esos mecanismos que no son tan explícitos, pero que están ahí todo el tiempo con esta sensación que tú señalas de para que aquí hay una forma de que te acepten, asimílate. Claro. Si no está la asimilación, entonces aquí tú no entras. Entonces eso, qué interculturalidad, o sea, eso no se le da valor a la migración al final. O sea, se le da un valor negativo. Sí, y ahí tú, Magali, tocas un punto súper importante respecto al rol de los medios, que creo que quizás en todos los capítulos de La Informante, cuando hablamos de variados temas, siempre es el rol de los medios, porque se replican estos discursos. Por ejemplo, esto de la indicación sobre la educación, sobre priorizar a estudiantes chilenos, si uno tira como el mensaje así nomás,
a la gente le hace sentido. Yo vi los comentarios, o sea, como sí, al fin, porque mi hijo no tiene matrícula, no sé, pero no se ve más allá. No hay nadie, no hay ni en los medios, ni quizá en el debate político, alguien que diga como esto no está bien y se atreva a decirlo, como creo que tú también lo mencionabas, como no callar al respecto. Entonces, y eso fomenta también lo que señalan de que la misma sociedad no lo puede valorar, no es solo algo político, sino que es social también. Entonces creo que ese es un punto súper importante, en el sentido de qué rol tomamos como la ciudadanía también, como qué creen que tienen que pasar en la ciudadanía para que quizás aportemos a que la migración sea una experiencia más grata también para quienes migran. Uy, es que eso está súper complicado, yo siento, o sea, no es por ser pesimista, pero sí siento que todos los años de experiencias tan como de neoliberales, diría yo, en el cuerpo, patriarcales también en el cuerpo, adultocéntricas en el cuerpo, clasistas en el cuerpo, racistas en el cuerpo, generan que sea súper difícil. Tuvimos antes un tiempo de intentar como ver una nueva constitución, como un nuevo acuerdo constitucional que no fue posible, y parte de que no fue posible era de que se quería hacer una constitución como con derecho consuetudinario, con derecho de diversidad intercultural. Eso fue uno de los frenos también, ¿sí? Entonces yo creo que hay hartas cosas que como que quisiéramos y que tenemos súper claro. Yo siento como esta mirada de desigualdad social, yo diría asociada más a la clase, que está como más concreta, sí, y que la vemos todo el tiempo, a cada rato, ese clasismo muy, muy duro. Tenemos ahora el último caso también ahí, que es muy clasista, la justicia muy clasista, los jueces muy clasistas. Pero otros elementos no los tenemos tan claros, yo siento, como... porque eso también es como instrumental, yo siento también como ese clasismo de ya, entonces hay que... más dinero, y ahí estamos bien. Sí. Un bono, ya estamos bien. O saquemos el 10%, ya, ahí estamos bien, porque es platita que nos entra, ¿cierto? Pero otros elementos de sensibilidad respecto de la mirada de los niños y las niñas, de la importancia y del aporte que hacen los niños y las niñas a cualquier sociedad, y de la experiencia migrante como un aporte también, es súper difícil de verlo. Y al contrario, como que se niega, se resiente, no se vive, y además en una cultura como la que tenemos en Chile tan apagadita, que en 1800 nos quitaron los carnavales, por lo tanto, claro, ¿qué vamos a encontrar si estamos ahí como medio aletargados? Entonces, claro, no es tan fácil, yo siento... porque la propia ciudadanía está situada, yo creo, desde un lugar muy polarizado, izquierda-derecha, y muy de la desigualdad social, sin mirar, sin que haya una sensibilización tan clara. A veces aparece un poquitito de los otros elementos que nos conforman también como comunidad al final, y que además que la experiencia de migración también está vinculada al cambio climático o a la crisis climática, para que le pongamos un nombre de verdad, está vinculada a experiencias de guerra, está vinculada a experiencias de violencia, de extractivismo. Entonces, como si no viéramos cómo está el mundo, ¿sí? Y que esto va a continuar. Entonces, ¿cómo lo asimilamos en términos generales? ¿Cómo vamos a vivir estas nuevas experiencias? Porque esto no va a mermar, ni en América Latina, ni en Europa. Entonces, ¿cómo entonces decidimos vivirlo? Pareciera que hay como un velo, y pensar que como que estas políticas de derecha que son de, bueno, vamos a negar o vamos a privar, como si pudieran realmente privar lo que está pasando, claro, a nivel estructural, a nivel mundial, porque no vas a tener otra posibilidad. O sea, hasta esto va en aumento. Entonces, si no tenemos una mirada más profunda de reflexión, de apertura a propósito de la crisis de los cuidados, de cuidarnos, es que va a ir a peor en la violencia. Y quienes
quedan en una situación más compleja, más desfavorecida, son las niñas y los niños, porque viven las experiencias, porque se indican muchos elementos interseccionales de vulnerabilidad. La pregunta es bien difícil, porque es cambiar la mentalidad, o sea, y eso, bueno, vuelvo al tema de los medios de comunicación. Creo que es necesario y urgente un pluralismo, porque hay un grupo empresarial que dirige el discurso, y ese discurso siempre va a poner al otro, al que no conoce, como enemigo, ¿no? Y el miedo, y generar el miedo a lo desconocido, el miedo a no salir, o sea, guárdense, no hagan esto, no vayan a este lugar. O sea, y creo que solamente las personas que han vivido esa experiencia migratoria pueden entenderlo, o que han vivido, ¿no?, en otras partes. Como dicen, hay que viajar, digamos, para que se te acabe la xenofobia y el racismo, porque, claro, como decía Cintia, en otras partes les tratan a las personas chilenas de la misma forma en que en Chile se trata a las personas extranjeras. Uh-huh. Y entender un poco de historia. Como digo, Chile es un país andino, somos tan parecidos a Perú y Bolivia, es la misma raíz. También es un país donde existe afrodescendencia, donde ya que fue reconocido, conozcámoslo. A propósito, mira, de los Juegos Olímpicos y anteriormente el año pasado de los Panamericanos, ¿quiénes ganaron medallas? ¿Quiénes propiciaron que Chile tenga medallas? Personas migrantes que se nacionalizaron y pudieron competir. Ahora mismo lo mismo, o sea, en la Copa América, también en Francia mismo, que discuten tanto, o sea, es eso, el miedo a verse en el espejo y ver que eres tan parecido al otro, a ese que quieres negar. O sea, si valorizaron la comida peruana, bien pueden valorizar otras costumbres, ¿no? O sea, la riqueza, y que gracias a las comunidades migrantes en Chile podemos ahora comer lo que querramos, porque hay una amplia variedad. Uh-huh. Pero es el miedo. Sí. Creo que ¿cómo rompemos el miedo? ¿Cómo enfrentamos el miedo? Hablando, y creo que hay que romper este cerco mediático que es muy malo. Uh-huh. Y ahí, perdón, solo como para complementar eso, también como hay el protagonismo de las niñas y los niños en espacios más comunitarios y más políticos digo, como de ejercicio de derecho, de tener esta mirada, esta conciencia, como lo que puede hacer el colectivo Sin Frontera o lo que hace Corporación Opción con estas agrupaciones, ayuda muchísimo a desarmar esos miedos. Uh-huh. Porque cuando tú también ves eso en tu propia comunidad, que no sé, por lo menos los niños y las niñas que trabajan en pro de mejorar cosas en relación a las vulneraciones de derechos de su propia comunidad, se abren elementos, se bajan esas barreras del miedo, y también los niños y las niñas pueden aportar a esas soluciones, a esas situaciones tan complejas. Claro. Bueno, muchas gracias a ambas. Ahí nos quedamos con esa reflexión de quizás perder el miedo al otro, de conocernos más, compartir más. Creo que en el primer capítulo de La Informante de esta temporada también hablamos de migración y también se comentaba eso, como la necesidad de conocerse en las comunidades. Así que esperemos que se pueda avanzar en eso. Muchas gracias a ambas por estar acá y nos vemos en un próximo episodio de La Informante. Gracias. Gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,